Muy bien, diputado Pino Solanas, ¿cómo le va? Bien, bien. Estábamos hablando, y quiero empezar por este lado, porque podemos discutir lo puntual de lo de ayer y demás. Cuando la ciudadanía ve que el Congreso no funciona, hay una indignación hacia todos, porque el ciudadano dice, están ahí, cobran un sueldo, no sesionan, nosotros tenemos enormes dificultades y lo que pasa ahí cada vez está más lejos de nosotros. No, por supuesto, y además no se aclara el fondo de la cuestión. Efectivamente, el principal problema de la Argentina es dar solución a los grandes problemas que está arrastrando una situación de crisis. Hay una crisis social, hay una crisis económica. El Proyecto Sur, quien detecta que en el presupuesto 2010 que se votó, era falso. Tenía 69.000 millones de rojo fiscal. Tan es así que la Comisión de Presupuesto acaba de habilitar a que se revea el presupuesto 2010. Es decir, estamos en una situación de crisis simulada por piruetas, discusiones de tipo reglamentarias o legales, pero que le escamotean al ciudadano común el fondo de la cuestión. Ahora, ayer había 45 minutos reglamentarios. ¿Por qué no estuvo la oposición dentro de ese periodo reglamentario? Bueno, vamos a empezar. Durante los primeros 45 minutos faltó la totalidad del Frente para la Victoria. Empecemos por ahí, porque si no parecería que el que nos está escuchando, que ayer no hubo quórum porque no estaba diputados de la oposición. Todo el Frente para la Victoria no vino en su permanente decisión de que la Cámara de Diputados no funcione. Yo hoy presidí la Comisión de Energía, la primera sesión, sí. Y fue muy claro lo que dijeron algunos de los diputados. No vinieron a dar quórum. Cuando salió la comisión y se formó el quórum, vinieron y fueron claros. Nosotros vamos a colaborar en tanto consensuemos los temas. Es decir, la no aceptación de la diferencia. O nos ponemos de acuerdo, y ayer en labor parlamentaria no hubo un acuerdo definitivo, por eso es que petardearon la sesión. Pero encima de eso, son tan pícaros que no hicieron sonar la chicharra en los despachos de la NES. ¿Cómo no sonó la chicharra? No sonó la chicharra. No, habitualmente suena la chicharra. Un gobierno que inventó la lista espejo, que inventó el robo de boletas en la elección 2007, que inventó la lista testimonial en las elecciones del 28 de junio, que promulgó enseguida, promovió una ley de reforma política dedicada a liquidar la oposición y reforzar la interna del bipartidismo. Y vetó la presidenta en diciembre los 2 artículos que permitían a las fuerzas emergentes como las nuestras desarrollarse. Usted tiene que esperar todo. Sí, ayer no sonó la chicharra y 30 y tantos diputados de todas las fuerzas no llegaron al momento y levantaron la sesión y no permitieron esperar ni 5 minutos. Voy a ser abogado del diablo. ¿Y ante esto no debieron haber estado ustedes ya en el minuto 0? No, por supuesto. No, miren, nosotros... Es decir, asumen esa crítica. Por supuesto que sí. Nosotros, buena parte de nosotros estaban. Yo soy bastante obsesivo y estaba desde antes y haciendo comentarios con los periodistas. Pero, bueno, sucedió. Lo que pasa es que no hay voluntad. Graves problemas de la sociedad, un brote inflacionario que se está comiendo el salario de las familias, gravísimos problemas en todas partes, 1/3 de la población en la pobreza. Lo que esconde esta crisis desde el mes de diciembre es un negociado infame que va contra los intereses de la patria y contra los intereses del pueblo argentino. La presidenta dice todo lo contrario, usted la escucha, dice que... Todo se dice que está mal y todo está bien. Esto es extraordinario. Acá estamos hablando del DNU, o si de redrado, si se sacan las reservas. Nosotros tenemos posición clara, las reservas no deben ir a pagar deuda. Pero de lo que no se discute, doctor Castro, es del fondo de la cuestión. En el mes de noviembre, el gobierno, con el voto del radicalismo y del PRO, votó la ley de reapertura del canje de deuda. Una deuda que está siendo investigada por el Juzgado Federal número 2 de la capital federal porque tiene sobradas razones de fraude y de estafa. Habilita eso. El 9 de diciembre el gobierno sacó el decreto 1953
que permite al gobierno nacional endeudar a la Argentina por 15.000 millones de dólares más, emitir bonos por 15.000 millones de dólares, que le van a significar a la generación que nos sigue cargar con 30.000, por lo menos a 35.000 millones de dólares, porque los bonos no vienen gratis, vienen a tasas del 12, 13, 14% de interés. En el transcurso de 5, 10, 15 años, usted duplica toda esa masa. Ese dinero, esta emisión de deuda, pedir dinero prestado, ese dinero no viene para la deuda interna de la Argentina. No. La deuda interna de la Argentina es el ajuste salarial. Las provincias están empobrecidas. No hay una justa coparticipación federal. Acabamos de escuchar los maestros. Casi 400.000 chicos no tienen cupo en las escuelas. Los hospitales le dan un turno en 3, 4 meses para operarlo. Esto es una vergüenza, pero para colmo de esto, el gobierno nacional se burla de la justicia argentina. ¿Por qué? Porque no puede intervenir pagando una deuda que está siendo investigada por fraude. Ahora, frente a esto, efectivamente esto demuestra la necesidad de un Congreso activo. La impresión es que la oposición también hace su aporte para que el Congreso no funcione. Pero por supuesto que sí, la oposición está cargada de proyectos. Si yo le hablo del Proyecto Sur, todo lo que hemos hablado durante la campaña, nosotros tenemos 80 y tantos proyectos de ley a ser tratados por las comisiones. ¿Y la oposición tiene capacidad de generar, con sus diferencias, de generar acuerdos mínimos? ¿Usted lo ve eso? Porque esto es un reclamo de la sociedad que no ve, hasta el momento no lo ve. Yo le cuento hoy que esta mañana sesionó la Comisión de Energía y se dio aprobación a 2 proyectos importantes, hubo despacho. Uno de ellos es un proyecto nuestro que trata sobre la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas, para que quede claro que ninguna empresa que tiene actividad en la Argentina, de cualquier índole, no puede actuar en Malvinas porque cesaría de actuar en la Argentina. Se lo resumo. En general, sí. Nosotros tenemos 80 y tantos proyectos y creo que esto lo vamos a impulsar. Mire, Proyecto Sur ha hecho todo lo posible, y ayer en la labor parlamentaria, para evitar que la Cámara de Diputados quede trabada por discusiones de tipo reglamentario. El Parlamento nadie entiende. Pero el Parlamento no está trabado en la Cámara de Diputados, está trabado en el Senado. La Cámara de Diputados, el 17 de marzo, y en la madrugada del 18 de marzo, ya votó y se bajó el decreto de necesidad y urgencia 2010, aquel original, sí, correcto, que luego lo reemplazó el gobierno, pero además en el dictamen del votado en la Cámara quedó expresa constancia que todos los decretos que venían en esa misma línea de sacar reservas eran absolutamente nulos.